Vamos a dividir el panel, como pueden ver hay muchas personas aquí, entonces vamos a dividir el panel en dos. En la primera parte vamos a tratar el proyecto Aquapred, Sistema de Control y Prevención de Contaminantes en Aguas Medicinales mediante Inteligencia Artificial. Va a coordinar la mesa el profesor José Luis Legido, pero después tenemos aquí a Elena Hernández, a Lidia Casás y a Lorena Vela, que van a explicar parte del proyecto, y le he pedido a la profesora Aida Pinos que se esperara abajo, y entonces dividimos el panel en dos. Primero hacemos esta parte y después va a subir la profesora Aida a explicar la segunda parte del proyecto. ¿De acuerdo? Y dejamos las preguntas para el final, como siempre. Entonces vamos a comenzar, doctor Legido, por favor, con esta primera parte del proyecto Aquapred. Bueno, buenos días. Como dice la doctora Lourdes Mourelle, vamos a hacer la presentación de un proyecto europeo, un proyecto SUDOE realizado entre Francia, Portugal y España, sobre un sistema de control automático en balnearios para tener toda la información acerca de la calidad del agua termal con la idea de hacer un seguimiento para las aplicaciones terapéuticas. Me va a acompañar en esta presentación, por un lado, Lorena Vela, que representa o va a representar la parte de la Universidad Complutense de Madrid y el balneario de Cofrentes. Luego hablará un poquito de las partes que hacen ellos, de las dos entidades. Lidia Casás, que está en la Universidad de Pau, en Francia, y que hablará de los socios franceses, tanto de Pau como de Dax. Y también Elena Hernández, que va a ser la que realmente nos explique la parte de inteligencia artificial, que es lo que va a estar en este panel, que es profesora en la Universidad de La Coruña, y es lo que llevan ellos de inteligencia artificial. Entonces, yo voy a dar una pequeña descripción del proyecto. Aparte de estas entidades que he mencionado, pues está la Universidad de Vigo. Lourdes también está dentro del proyecto, y entonces ella nos va a hablar un poquitito de los dos socios portugueses que participan en el mismo. Por otra parte, también está la Universidad de Vigo, participamos como socio principal, como responsables del proyecto, y también el balneario de El Raposo, en Badajoz. El proyecto es muy ambicioso, está desde el 1 de enero del año 2024, ya empezamos el 1 de enero, hasta el 31 de diciembre de 2026. Y seguramente vamos a tener que alargarnos un poquito porque hubo bastantes retrasos en el inicio y no terminaremos hasta febrero o marzo del 27. El proyecto es un proyecto, ya digo, que va a ser el control de las aguas mineromedicinales de un balneario, de los balnearios, y siempre poniendo el énfasis en los aspectos terapéuticos. Es decir, controlar que los niveles de contaminación que puedan tener, de fluctuación en la carga iónica de las aguas, no interfiera o no puede interferir en lo que son los tratamientos terapéuticos. Eso es lo fundamental. Y por otro lado, prevenir cualquier posible contaminante, tanto físico, químico o biológico, que pueda suponer un problema a nivel sanitario. Ya digo que de la parte de inteligencia artificial, Elena os va a contar un poquito cómo lo plantea, son ellos los responsables. De la otra parte, pues tenemos por una parte que vamos a instalar unos sistemas piloto que van a estar tomando datos en tiempo real en 6 centros termales, 2 en Francia,
Está movido, ahí Ahí. está. 2 en Francia, 3 en España y 1 en Portugal. Los de Francia van a ser en la zona de Das, Portugal en Chaves, y aquí instalaremos uno en el balneario de Layas, otro en el balneario de Cofrentes y otro en el Raposo. Decir que en el proyecto, aparte de los socios propios del proyecto, hay una serie de entidades asociadas a este proyecto. Entidades como es, por parte de la Xunta de Galicia, la Agencia de Turismo. Está el balneario de Layas, que no entra como socio, pero está como asociado, porque allí se va a instalar un piloto, también Chaves. Y aquí os voy a poner los distintos socios. Y ya veis que también, aparte, está el balneario de Guitiriz, que la representante es Iberic, que es la empresa que los lleva. Y luego, por parte de Portugal, pues Chaves y Viseu. Yo le voy a pasar la palabra para que os cuenten un poquito los representantes de Complutense y Cofrentes y de Francia y Lourdes, un poco de los portugueses, un poquito qué papel juegan y quiénes son estas entidades. Y después le doy la palabra a la doctora Elena Hernández para que nos hable de la inteligencia artificial. Entonces, por favor. Muchas gracias, profesor Legido, por cedernos la palabra. Contarles que la Universidad Complutense de Madrid, en la Escuela de Hidrología Médica de la universidad, tenemos los laboratorios donde nos llegan las muestras de todos los balnearios que son participantes, los 3 balnearios españoles, los 3 balnearios franceses y el agua del balneario de Portugal, y hacemos la analítica justamente para ver la composición en minerales de esta agua y si hay variación a lo largo del tiempo y poder compararla con lo que va a ir midiendo la sonda en los balnearios. En el balneario especialmente de Cofrentes va a haber una sonda donde también se va a estar midiendo la composición y tomamos muestras para hacer el análisis también del microbioma de estas aguas en 3 puntos. En el punto de surgencia del agua mineromedicinal, en el punto de reservorio del agua mineromedicinal antes de entrar al balneario sin ser clorada y luego de ser clorada en el punto de entrada al balneario de Cofrentes. Justamente lo que vamos a alimentar es a la inteligencia artificial que va a intentar hacer un análisis predictivo sobre cambios en las aguas mineromedicinales de los balnearios y poder así comparar entre lo que se ve en los laboratorios, lo que se ve en la sonda y si hay alguna correlación entre los datos y poder hacer una proyección de lo que puede ocurrir. Muchas gracias. Dejo a la siguiente oradora. La profesora Lidia Casas, de la Universidad de Pou, pasa a continuación. Gracias. Gracias, Lourdes. ¿Se me oye? Sí. Yo vengo en representación de mis compañeros, los socios de este proyecto franceses, que se excusan por no poder estar aquí. Hay que saber que un proyecto SUDOE, Interreg SUDOE, es un proyecto que fomenta el desarrollo del territorio del sudoeste de Europa. Entonces, en la parte francesa, así como está todo Portugal o toda España, en la parte que corresponde a Francia solo está el sur, el sureste y el suroeste. En este proyecto participamos gente del sudoeste de Francia. En lo que me concerne,
yo estoy en la Universidad de Po, pero los que participamos realmente en este proyecto son el laboratorio donde soy profesora, donde trabajo, y es el laboratorio que se llama LATEP, Laboratorio de Procesos y Cambios Energéticos y Procesos. Y nuestro grupo de investigación trabaja sobre todo en la caracterización termofísica de sistemas en subsuelo no dedicados a petróleo. O sea, realmente trabajamos en acuíferos, agua, roca y gas. De ahí mis competencias para participar en este proyecto. Y junto con el Instituto de Dax llevaremos a cabo toda la parte que es experimental del proyecto. El socio del Instituto de Dax es el Instituto de Termalismo de Dax, perdón, es una antena de la Universidad de Burdeos, del Colegio de Ciencias de la Salud. Es un instituto que se creó en el año 2000 y que tiene diferentes tipos de formaciones. En Francia llevan el liderazgo en este tipo de formaciones que tienen que ver con el termalismo, formaciones y también investigación, por supuesto, en gestión de establecimientos hidrotermales, de todo lo que es la parte de management. También llevan todo lo que es la gestión de riesgos de contaminación en aguas, riesgos para la salud. Y también tienen una parte de nutrición y prevención alimentaria. La participación del Instituto de Termalismo de Dax es muy conveniente porque ellos tienen una piscina donde hacen sus pruebas y donde llevan a cabo sus prácticas en la formación. Entonces ellos están acostumbrados a generar artificialmente una contaminación, porque por supuesto no vamos a probar directamente en los establecimientos termales la contaminación, la provocamos en un sistema controlado, que será esta piscina, y con eso empezaremos a alimentar nuestro sistema de inteligencia artificial. El tercer socio francés es Aquioterm. Aquioterm es un clúster de establecimientos termal de la zona de la Aquitania. Se creó en 2008. Y antes era la zona, la Aquitania, yo no sé si conocen Francia, antes era una región, ahora en 2018, 10 años más tarde de la creación de Aquioterm, pasó a ser Nueva Aquitania. Pero el clúster de empresas relacionadas con termalismo, Aquioterm, sigue siendo el nódulo de este tipo de establecimientos y está basado en la región de Dax. ¿Por qué en la región de Dax? Porque tienen una estación termal ellos mismos y la zona alrededor bastante importante en esta zona. Aquioterm está compuesta por un hospital termal. También agrupa 15 estaciones termales, pero hay que saber que una estación termal no quiere decir establecimiento termal. En realidad son 28 establecimientos termales que participan en esta agrupación. Es una ley asociativa, pero se han agrupado para reforzar la transferencia y el bienestar de este tipo de establecimientos. Ellos nos van a proporcionar lo que es la conexión entre los académicos y la parte empresarial. Con ellos hemos seleccionado qué tipos de balnearios van a participar en el proyecto. En este caso va a ser uno en Saubus. Saubus está como a 15 kilómetros de Dax y el otro será un establecimiento que estará en la región de Dax. Hay que saber que la región de Dax todos los establecimientos de la región de Dax tienen el mismo tipo de agua, porque el agua está suministrado por la municipalidad a todo el ayuntamiento. Es el mismo agua que está en los diferentes establecimientos termales. Y creo que es todo por mi parte. Gracias. Gracias, Lidia.
Muy brevemente, disculpar a nuestros socios portugueses que no han podido acudir, pero comentar que tenemos al Instituto Politécnico de Bragança y Aquavalor. Tienen muchísimos proyectos en el ámbito del termalismo. Aquavalor está en Chaves, la ciudad termal característica, y vamos a hacer con ellos un proyecto muy ilusionante, que es estudiar el hidrobioma de las aguas. Este es un concepto muy reciente, como ya saben, hay pocas publicaciones al respecto, pero podemos resumirlo diciendo que vamos a estudiar el ADN de esas aguas. Sentimos que no puedan estar aquí, pero el proyecto ya comenzó, como ya ha dicho la doctora Vela. Vamos a hacer esta investigación en 2 fases, en primavera y en otoño, porque sabemos, la sabiduría popular sabe que hay un cambio ahí en la microbiodiversidad, en los distintos microorganismos, en esta biodiversidad que hay ahí microbiana, y eso es lo que vamos a hacer con ellos. Ya damos paso entonces a la profesora Elena Hernández, porque el núcleo de este proyecto es la inteligencia artificial y ellos son los expertos, ellas en este caso, que son 2 mujeres las que lideran, son las responsables de esta parte en la Universidad de La Coruña. Gracias. No. Estaba bien puesta. Estaba bien. Esto es para adelante. Sal de ahí. Ahí. Esta no es. Esta es sí, ahora. Para adelante. Ahí. Sí. No sé. Está lista moderada. Está. Sí. A ver. No, esta no es. Sí, ya está. Que no es esta. Sí. Vale, perdón, para atrás. Ahora. Ahí está. Ahora. Vale, bueno, pues muchas gracias. Para poder explicar un poco qué es lo que vamos a hacer nosotros desde el punto de vista de la inteligencia artificial en el proyecto, voy a hacer primero una pequeña introducción a lo que es la inteligencia artificial, cómo se está utilizando hoy en día y cuáles son los avances que tenemos aquí, vale. Los avances que tenemos hasta el momento, vale. Un poco por poner en contexto lo que después haremos en el proyecto. En 2017, Bill Gates, que supongo que será conocido por todos ustedes, decía que si volviese a empezar, hablaba a un grupo de recién graduados, decía que si volviese a empezar, dedicaría su vida a la energía, en el caso de intentar conseguir una energía limpia de una forma económicamente viable para combatir tanto la pobreza, que le sirviese para combatir tanto la pobreza como el cambio climático. Se dedicaría también a la biociencia, en más concreto a la biotecnología. La fundación de Bill Gates dedica muchísimo dinero a la investigación en secuenciación de ADN, en prevención temprana de enfermedades y a un montón de proyectos dedicados a la medicina en el ámbito clínico para intentar ayudar en este campo. Y por último, pero para él era el primero, se dedicaría de nuevo a la inteligencia artificial. Ya en ese momento, cuando él hablaba, la inteligencia artificial decía que solamente se estaba asomando a la vida y hoy en día podemos decir que no tiene ni medio cuerpo fuera, pero lo que sí vemos es que va a una velocidad que es asombrosa. Podemos ver que en 2023 las búsquedas relacionadas con la inteligencia artificial aumentaron un 290% con respecto al año anterior o un 500% si lo comparamos con hace 5 años. Las preguntas más frecuentes desde el año 2022 a Google, como pregúntale a Google, son ¿para qué sirve la IA o cómo se usa la IA en la vida cotidiana? Pero la IA también todas estas cosas nos ponen frente a unos retos y un riesgo. Los retos en el sentido de que la inteligencia artificial es algo transversal y que va a abarcar muchas disciplinas. Vamos a ver que esto va a ser en 2 aspectos. Por un lado, no solamente porque se pueda aplicar a un montón de disciplinas, sino porque también vamos a ver que la inteligencia artificial va a tener que ayudarse de esas disciplinas para poder tener éxito. Y es un riesgo porque vamos a tener que hablar de cosas como la privacidad, la transparencia, la explicabilidad, que van a hacer que ese éxito sea posible. Bueno, si nos basamos en lo que dice la RAE sobre la inteligencia artificial, dice que es una disciplina centrada en crear sistemas, tanto software como hardware, que se comportan de una forma
que se denomina inteligente si un ser humano se comportase de la misma forma. Yo voy a hablar un poco más desde mi ámbito y entonces la inteligencia artificial sería sistemas que van a actuar en un entorno, ya sea físico o digital, percibiendo ese entorno a través de los datos de los que se va a alimentar, que después tiene que tratar esos datos para poder razonar sobre ellos y que va a obtener unas conclusiones en términos de ayuda a una decisión, un diagnóstico, una clasificación, etc. Entonces, aquí vamos a hablar, la inteligencia artificial la podemos ver desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de los datos y desde el punto de vista del conocimiento. Los datos están en todas partes y hay una parte de la inteligencia artificial que trabaja con ellos para obtener pues, esos ayuda al diagnóstico, esos ayuda a la decisión. Y, por otro lado, tenemos lo que es el conocimiento, ¿vale? La inteligencia artificial también es el plasmar ese conocimiento del experto humano para poder razonar o intentar razonar como él. Esto dio lugar a dos vías, la de los datos y del conocimiento, a dos vías de desarrollo de la inteligencia artificial que veremos ahora. La vía de los datos está fundamentada sobre todo en lo que es el aprendizaje automático y la parte del conocimiento pues en lo que es razonamiento, planificación, etc. ¿Por qué ahora? Bueno, pues la inteligencia artificial no es algo nuevo, sino que podemos ver que ya en 1956 tiene su nacimiento y tuvo varias épocas que fueron bueno, pues haciendo como una escalera, subiendo en interés y abarcando cada vez más áreas, pero con sus altibajos, ¿vale? Durante toda esa progresión. Podemos hablar ya de redes de neuronas en la primera época de la inteligencia artificial, redes de neuronas muy sencillas que simulaban pues, las redes de neuronas del cerebro para obtener unos razonamientos, unas predicciones. Después vino una época oscura en la que pues esas redes de neuronas no convencían y pasábamos a los sistemas expertos. Entonces pasamos de los datos al conocimiento, a plasmar el conocimiento del experto en un sistema que era capaz de modelar su forma de razonar para obtener herramientas que ayudasen a la toma de decisiones. De nuevo, volvemos otra vez en otra época oscura en la que los sistemas expertos caen en desuso porque empezamos a encontrarnos con una gran cantidad de datos y las redes de neuronas vuelven otra vez a surgir. Ahora ya tenemos en la actualidad gran potencia de cálculo, podemos tener grandes sistemas donde almacenar todos los datos que queramos y, por lo tanto, las redes de neuronas vuelven a surgir con gran fuerza para trabajar con todos esos datos y para obtener pues, todo tipo de conclusiones. Puntos importantes, pues en el 2016 AlphaGo fue un programa informático basado en inteligencia artificial que era capaz de jugar al juego Go porque tenía almacenadas un montón de estrategias de jugadas de otros jugadores, de partidas previas, y era capaz de adelantarse al final de la partida, ¿vale? Proponiendo siempre una jugada que sabía que le iba a llevar al éxito. Lo que más llamaba la atención era su velocidad, ¿vale? La velocidad con la que era capaz de tomar una decisión para avanzar en la jugada. Esto abrió una puerta muy importante, sobre todo para ver que la inteligencia artificial podía tomar esa velocidad para obtener conclusiones de una forma muy rápida y que con gran capacidad de cálculo nosotros podíamos obtener buenos resultados. Entonces, aquí pasamos ya a hablar de ChatGPT, que lo conocemos hoy en día todos. El ChatGPT está basado en redes de neuronas artificiales profundas, al igual que AlphaGo, que son redes de neuronas de mucha capacidad, que tienen un gran tamaño también, un número de parámetros muy grande, pero que son capaces de afrontar y abordar problemas muy complejos. ChatGPT pues es capaz de elaborar textos, ¿vale? Sobre un tema determinado que le pidamos, es capaz de atender a una conversación, podemos conversar con él, y es capaz de también recuperar lo que es el pasado, en el sentido del pasado de la conversación que está teniendo, ¿vale? Tener en cuenta lo que dijo, lo que puede decir, el contexto en el que se está hablando, obviamente de la forma que conocemos, una forma, aunque es espectacular, tiene sus limitaciones, ¿vale? Porque detrás no está una persona humana que es capaz de interpretar correctamente un contexto. Dentro de la inteligencia artificial tenemos muchísimos campos. El de las redes de neuronas está en la gran mayoría de ellos, pero bueno, podemos hablar de lo que es el aprendizaje automático,
que a partir de datos es capaz de obtener unas predicciones. Aquí podemos hablar de aprendizaje superficial con modelos de pequeño tamaño y aprendizaje profundo, el deep learning, que trabaja con modelos mucho más complejos. Podemos hablar de otra área que es el procesamiento del lenguaje natural, en la que somos capaces de realizar traducciones. Los traductores que existen hoy en día tienen un porcentaje de éxito muy elevado. Yo no sé si alguno de ustedes trabajó con el traductor de Google hace unos años. Hoy tenemos DeepL, que es un traductor que la verdad es inmejorable. Tenemos también generación de texto automático, cuando hablábamos ahora de ChatGPT, y de la extracción de información a partir de textos. Podemos hablar también de procesamiento del habla, tanto pasar de voz a texto como de texto a voz. Tenemos también los sistemas expertos, que aunque cayeron en desuso, sí que se siguen utilizando porque va a haber problemas que tendremos que resolver con razonamiento experto, ¿vale? Plasmando el razonamiento de los expertos para poder obtener una ayuda a la decisión o unas conclusiones. Tenemos también planificación, robótica, visión artificial, un montón de áreas en la que hay un montón de aplicaciones. Todos conocemos la posibilidad de reservar un Uber con Cabify o para reservar un coche. Estas aplicaciones, los coches también tienen sus aplicaciones en las que permiten establecer las rutas por las que se tienen que mover los coches para buscar la ruta más corta, la ruta con menos tráfico, etcétera. Conocemos los chatbots, conocemos también los Alexia mismo, que nos ayuda con ciertos dispositivos en casa. En la medicina tenemos multitud de aplicaciones que se basan en la inteligencia artificial, tanto a nivel robótico como a nivel de ayuda a la decisión. Nosotros hemos trabajado también con una empresa que tenía unos dispositivos que se los colocaba a las vacas en el cuello para monitorizar parámetros, como podía ser la temperatura, pero monitorizaba también el movimiento del animal, pues para determinar, pues, por ejemplo, en el caso de que fuese a dar a luz, si el parto estaba próximo o no, pues por cómo hacía ese movimiento, para saber cuándo comía y cómo comía, y con eso, pues, con una herramienta de inteligencia artificial, poder obtener unas conclusiones. Hablaremos después también de un sistema de predicción del riesgo de incendio en Galicia, en el que hemos colaborado con el profesor Legido ya hace muchos años, bueno, hace años, que lo comentaré al final también. Y también podemos monitorizar parámetros en distintos sitios, como puede ser una piscina, en la que a través de los valores, de la evolución de los valores de una serie de parámetros, podamos, pues, aplicar ciertos tratamientos en un momento determinado, antes de que el agua se nos estropee. Vale, entonces, ¿qué buscamos en la inteligencia artificial? Ya hemos dicho que hoy por hoy lo que manda son los datos y tenemos gran cantidad de datos, pero claro, los datos, como diremos más adelante, tienen sus cosas. Que tengamos gran cantidad no quiere decir que podamos utilizar todos esos datos de una forma conveniente. Esos datos los vamos a tratar con un algoritmo de inteligencia artificial, con código, ¿vale? Vamos a hablar de datos y de código, y ese código, hoy por hoy, es un código muy complejo, un código extenso, que hay que tratar con mucho cuidado. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que este código tiene que ser transparente, ¿vale? Tenemos que ser capaces de deducir qué es lo que está haciendo en un momento determinado. Tenemos que ser capaces de que ese código se vaya adaptando a los nuevos datos que puede ir recibiendo. Ese código tiene que ser capaz de incorporar una parte de explicabilidad, como veremos más adelante. Necesitamos que estos modelos ofrezcan unas explicaciones de por qué toman ciertas decisiones, por qué ofrecen resultados en un momento determinado de una manera concreta. Y así como gracias a los grandes volúmenes de datos de los que disponemos y las redes de neuronas profundas que trabajan con todos esos datos, que son capaces de obtener de una forma rápida unos resultados, además con unas precisiones muy elevadas, también tenemos que pensar que tenemos otros dispositivos, como pueden ser, pues, los teléfonos móviles, los relojes o dispositivos, los IoT, en donde esos modelos no caben, literalmente. Entonces, necesitamos también este código, transformarlo en código que sea capaz de ejecutarse o de recoger datos en estos dispositivos para poder realizar también sus predicciones y obtener sus conclusiones. Como veis, sigo hablando de datos porque los datos para nosotros hoy en día es como el agua termal para el balneario. Sin datos nosotros no somos nadie, no podemos trabajar. Entonces, estamos en la época del Big Data, donde tenemos un montón de datos, pero
Volumen no quiere decir calidad. Los datos tienen muchísimos problemas, como pueden ser que sean datos dispersos, ¿vale? En el sentido de que tenemos ejemplos de unas determinadas particularidades, pero tenemos otras particularidades en las que a lo mejor no contamos con datos o contamos con un solo dato, y eso nos trae problemas a la hora de crear nuestros modelos basados en inteligencia artificial. Tenemos datos heterogéneos y multimodales, datos que hay que preprocesar, que hay que trabajar con ellos para que los modelos de inteligencia artificial los entiendan correctamente, porque pues, no es lo mismo trabajar con una imagen que trabajar con datos de un registro electroencefalográfico o con datos pues, de parámetros medidos en un determinado evento. También tenemos el problema de los datos perdidos. Aquí podemos hablar, por ejemplo, de datos de hospitales. Hace años se recogían determinados datos para determinados pacientes y hoy en día pues, a lo mejor se están recogiendo otros parámetros o se miden de forma diferente. A la hora de trabajar con un modelo basado en inteligencia artificial que trabaje con datos, tenemos que distinguir lo que es el entrenamiento de la validación. El entrenamiento consiste en ir comiendo todos esos datos para poder establecer unas relaciones entre ellos y sacar unas conclusiones. Y a la hora de probar ese modelo, nosotros tendremos unos datos nuevos con los que probamos el modelo y obtenemos conclusiones nuevas. Esos datos nuevos, el modelo nunca los ha visto, es lo que se llama la validación o la prueba, y tiene que ser capaz de obtener unos resultados aceptables. Si nosotros tenemos datos de pacientes en los que no tenemos todos los datos para todos los parámetros, el modelo tiene un problema porque no es capaz de obtener resultados. Tanto hablamos de datos de pacientes como podemos hablar de datos en una encuesta. Cuando se recogen los resultados de unas encuestas, habrá gente que no conteste, o habrá gente que se olvide de marcar alguna casilla y nos encontramos con el problema de los datos perdidos. Podemos tener también datos desbalanceados, ¿vale? Datos en el caso de pacientes, pues datos con pacientes con una determinada enfermedad, que tendremos un número menor de datos que frente a datos o individuos sanos. Y eso para los sistemas es un problema, porque tiende a aprender, tiende a trabajar con lo que más tiene, que son los datos de personas sanas, y a la hora de razonar o de tener un resultado, pues los resultados no son suficientemente precisos. Vamos a tener también datos con ruido. Datos, pues podemos pensar en una señal de un electrocardiograma en el que tengamos un montón de fluctuaciones o que la señal llegue mal al registro y el sistema tiene que enfrentarse a esas señales, ser capaz de distinguir lo que es ruido de lo que es la señal la real. Podemos tener datos adversarios y aquí es donde vamos a empezar a hablar ya de ética, de confiabilidad, de privacidad, de explicabilidad más adelante, porque los datos con los que trabajan los modelos basados en inteligencia artificial pueden traer también pequeñas alteraciones hechas a propósito para que las conclusiones que saque ese modelo no sean las adecuadas. ¿Vale? Hecho con mala idea, para entendernos. Entonces, tenemos ese problema y hoy en día, tenemos problema de datos no confiables, de no saber de dónde vienen los datos, de la fuente, no tener fiabilidad de la fuente de la que provienen los datos. Y con todo esto, los modelos basados en inteligencia artificial tienen que trabajar y ser capaces de obtener buenos resultados. Entonces es cuando tenemos que hablar de privacidad, por un lado, y después hablaremos de sesgos y hablaremos también de lo que es la transparencia y la explicabilidad. En cuanto a privacidad, pues podemos hablar tanto de las cámaras que están recogiendo datos en la calle o en cualquier sitio, en el sentido de que si yo paso por ahí, están recogiendo mi imagen y van a trabajar con ella, pues no sé muy bien para qué, se supone que con un buen fin, pero también podemos hablar de privacidad en el sentido de que esos datos son enviados a un sitio para su almacenamiento y para su posterior tratamiento y en ese camino puede ocurrir pues, un robo de datos, ¿vale? Para que la gente que se apropie de esas imágenes para utilizarlas con el fin que no es el adecuado. Entonces, esos datos tendrán que ser protegidos de alguna manera, ¿vale? Aquí viene la privacidad. Conocemos el error, la noticia que salió sobre un error en el asistente Google Home que permitía espiar a los usuarios y controlar sus aparatos inteligentes. Fue vendido como un error en el software, pero no sabemos hasta qué punto el software tenía alguna vulnerabilidad, el sistema inteligente tenía algún punto de fuga en el que alguien introdujo algo como para poder robar los datos pertinentes. O los robots tipo Roomba, que lo que tienen es un mapa de nuestra casa,
para recorrerla y para, obviamente, limpiarla convenientemente, pero esa información sobre la disposición pues está almacenada y es propiedad, según viene en el contrato, de los proveedores de la máquina. También podemos hablar de privacidad en el caso de cuando nosotros cedemos datos, pues habrá ciertos datos que no se utilicen, ¿vale?, o que sean vulnerables y pues no se le proporcionen al modelo basado en inteligencia artificial y, sin embargo, hay modelos que son capaces de sacar información a partir de datos que en principio no tendrían ningún problema, como puede ser pues, el código postal, la fecha de nacimiento y el sexo. A partir de eso y, obviamente, cruzando datos de distintas fuentes, se podría llegar a obtener datos importantes de las personas. Bueno, para no liarme mucho más, en cuanto al sesgo, podemos decir que bueno, es conocido el problema que tuvo Amazon tenía un modelo inteligente que, a partir de los currículums de una serie de personas, decidía si esa persona era válida o no para un puesto tecnológico. Como los datos con los que trabajaba eran la gran mayoría de hombres, las conclusiones que sacaba este sistema era que las mujeres no servían para el puesto tecnológico, no tenían capacidades, ¿vale?, por disponer de un número reducido de datos, lo cual pues, es algo que no tiene nada que ver. Iba a hablar del sistema Compass, pero creo que aquí ya no me voy a parar. Era un sistema que ayudaba a los jueces a determinar si una persona, una vez que estaba pendiente de juicio, debería ser encarcelada hasta el juicio o dejarla libre porque no había ningún riesgo con ella. El sistema predecía el riesgo de que volviese a cometer un delito, ¿vale? Este sistema se tuvo que retirar porque no fueron capaces de solucionar todos los problemas que tenía, porque uno de ellos era que pues no podía tener en cuenta la raza, porque la raza era un dato sensible, y al no tener en cuenta la raza, los resultados que proporcionaba era que pues, encarcelaba a más personas de color que las personas blancas, ¿vale? Entonces, aquí ya empezamos a mezclar lo que decía antes, la transversalidad. No solamente la inteligencia artificial se puede aplicar a muchos ámbitos, sino que la inteligencia artificial va a tener que apoyarse en muchos ámbitos, como puede ser la literatura, puede ser el derecho, para poder obtener unos resultados que no tengan este tipo de problemas. Ya me voy a centrar en el proyecto en el que vamos a desarrollar. Aquí la idea sería la medición de una serie de parámetros del agua, en el que, estudiando el comportamiento de esos parámetros a lo largo del tiempo, pretenderemos predecir cuándo se va a producir una alteración, una anomalía, lo que nosotros llamamos anomalía, en los valores de esos parámetros. La idea es adelantarse a que eso ocurra para poder tomar decisiones, realizar ciertos cambios antes de que se llegue a producir el problema. Bueno, nada, terminar simplemente con... Nosotros hemos desarrollado sistemas basados en inteligencia artificial para predecir el riesgo de incendio, para realizar también con la parte de sistemas expertos razonamientos sobre la disposición de los recursos en el territorio gallego, entre otras. Y ya no me extiendo mucho más. Gracias. Bueno, apasionante lo que hemos aprendido, ¿verdad? Y lo que no sabemos. Bien, gracias entonces por esta primera parte. Por favor, le voy a pedir que se queden aquí, ¿sí? Para la sesión de preguntas, ¿sí? Y por favor, Aida Pinos, que suba, porque vamos a continuar con el tema, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la presentación de Aida. Bienvenida, Aida. Ella es profesora en el Departamento de Geografía Humana en la Universidad de Granada, ¿sí? Y nos va a hablar del turismo de balnearios, sujeto u objeto de inteligencia artificial, propuestas desde la investigación para un desarrollo estratégico. Adelante, después tendremos el turno de preguntas, ¿sí? Gracias. Bueno, buenos días a todos, a todas, aunque creo que ya más bien buenas tardes a los presentes y a aquellos que nos siguen virtualmente. Muchas gracias, Lourdes, por la presentación. Y bueno, antes de contaros un poco algo más o seguir profundizando un poco más en esa inteligencia artificial,
quería presentarme un poquito más allá de lo que había en la primera diapositiva. Soy una persona extraña. Y soy una persona extraña porque creo que soy la única persona que en este congreso de un departamento de geografía. Y alguien dirá, ¿qué hace aquí alguien de geografía? Mi formación es geógrafa y gestora del territorio y soy extraña un poco en esta feria por mi formación, por lo personal a lo mejor también, por eso de momento no lo he descubierto. Y también dentro de mi departamento, porque soy la menos geógrafa de todas las personas de mi departamento. Somos unos 30 entre los dos departamentos y soy la menos geógrafa porque justamente me dedico más a la parte relacionada con turismo. Y creo que eso es un poco la explicación de por qué estoy hoy en esta feria invitada. Soy la menos geógrafa, como os decía, espero que no la menos humana del Departamento de Geografía Humana. Y eso tiene que ver a un poco mi línea de investigación. Como sabéis, en la universidad tenemos una parte de docencia, que doy clase en turismo, doy clase en ciencias ambientales, doy clase en geografía. Y además de esa parte de docencia tenemos una parte de investigación y una parte de transferencia. Eso último luego hablaremos, que nos cuesta un poquito más en la universidad. Pero en la parte de investigación, justamente mi tesis doctoral, y en lo que continúo un poco porque me apasiona, es a investigar sobre turismo de balneario y desarrollo local. Entonces, bueno, un poco en relación a esa temática de estudio, os traigo hoy uno de los artículos que hemos publicado y en el que me gustaría que reflexionemos a través de la ponencia en, efectivamente, si ese turismo de balneario es un sujeto o un objeto un poco al servicio de la inteligencia artificial. Bien, como magníficamente han explicado mis compañeros en las intervenciones anteriores, la inteligencia artificial surge hace unos años, aún así, como que un poco a nivel social, a nivel de sociedad, nos ha llegado de una forma muy directa en los últimos años y tenemos mucho miedo porque es miedo a lo desconocido. Sabemos que ChatGPT, un poco la lucha de hacer de policía en la aula, sabemos que ChatGPT lo utilizáis mucho, lo sabemos, nos consta, y es un poco el primer acercamiento, el acercamiento más civil que tenemos a esa inteligencia artificial. Se plantea, y yo lo entiendo, la verdad, como el gran monstruo, como qué va a ser de nosotros, como qué pasaría si todos los procesos de decidir si una persona es más o menos condenable a algo se hacen a través de inteligencia artificial. Y entiendo que ese es el gran monstruo, pero es verdad que tiene algunas virtudes. Esas virtudes o esa parte de herramienta útil es lo que estamos aplicando en la investigación universitaria, ¿vale? Y es un poco lo que yo vengo a contar hoy. La inteligencia artificial, al margen de todo ese miedo que nos puede causar, es una herramienta muy útil en la investigación universitaria porque nos ayuda en los procedimientos de investigación, tanto en la recogida de datos como en el análisis de esos datos y en la exposición de los resultados de esos datos, sobre todo. Entonces, bueno, en base a esta herramienta se desarrolló la investigación que tenéis abajo, mucho mejor recogida, todos los detalles, la citación del artículo, un artículo que se titula Percepciones y perfiles de la gente joven en el turismo de balneario, un análisis comparativo entre la Universidad de Granada y la Universidad de Aquisgrán en Alemania. Ese artículo está publicado en acceso abierto, en una revista en la que, bueno, esto ya un debate aparte, en la que se critica mucho ese tipo de revistas, a veces en acceso abierto. En mi caso tuvimos que recurrir a ella por un tema de plazos y de plazas, porque no llegábamos. Al final me salió bien, gracias a Dios, y al final disfruto de una plaza en la Universidad de Granada, de la que me ha dado mucha tranquilidad económica y me ha quitado muchos quebraderos de cabeza de qué va a ser de mí en el futuro, pero es verdad que a veces, bueno, en fin, lo bueno del artículo es que está en acceso abierto y que les invito a que lo consulten. Y con estos datos generales básicos, les animo, ya que estamos en una feria de turismo, me gustaría que hagáis un viaje conmigo, en el viaje de la presentación. Creo que es un momento
muy bueno para viajar en este contexto y me gustaría contaros cómo inicia esta investigación, cuál es su nudo central y cómo fue el desenlace a través de un viaje. El viaje comienza justamente con un viaje personal. Hace 3 años, 4, tuve la oportunidad de desarrollar una estancia de investigación en la Universidad de Aquisgrán, en Alemania. Un poco comenzó todo ahí, esta investigación de la que os vengo hoy a hablar, en la que hemos aplicado la inteligencia artificial. El viaje, además de ser magnífico, me trajo la hipótesis, eso que llamamos en la investigación, la hipótesis de partida del estudio. Y fue un viaje al que le tengo mucho cariño y en el que me ayudó a muchas grandes cosas después, y es que surgió de una forma muy espontánea. Los más románticos le llamarían mi bonita casualidad, yo creo que lo podemos dejar solo en casualidad en este contexto, pero en las últimas 2 semanas de mi estancia en Alemania, como me gustan los balnearios, como trabajo sobre balnearios, investigo sobre balnearios, con una amiga de Alemania nos fuimos a recorrer y a visitar los balnearios de la Selva Negra en Alemania. Una noche llovía mucho, cosas del directo, y mi amiga, que era más o menos de la misma edad que yo, unos 20 y algo de años en ese momento, unos 20, muchos, más de la mitad para adelante que de la mitad hacia atrás, pero bueno, unos 20 y algo, estábamos en una tienda de campaña, que íbamos un poco recorriendo toda esa Selva Negra, y estaba lloviendo, como les decía, y nos despertamos por la lluvia y empezamos a hablar poco en general de la vida. Y ella me dijo una frase ahí que me pareció muy loca, me pareció muy extraña y al mismo tiempo me dio mucha envidia. Me pareció incluso un poquito ofensiva. Hablando, ella me dijo algo así como: no, yo es que cuando tengo exámenes y estoy estresada, un poquito estresada, llamo a una amiga y nos vamos un ratito a un balneario. La conversación siguió, pero algo en mi cabeza se quedó en esa frase. Me pareció loco, como les decía, porque yo también era joven y nunca se me había ocurrido hacer algo así. No era lo normal, era algo nuevo para mí. Me pareció extraño porque tampoco nadie de mi entorno, de la gente joven que me rodeaba en mi país, hacía eso. Y me pareció, como les decía, un poquito también ofensivo y un poco envidiable, porque a mí me gustaría hacerlo, pero no lo hacía. Entonces, como les decía, esa casualidad de esa frase en esa conversación me dio la hipótesis de partida de la investigación. Luego, un tiempo más tarde, dándole unas cuantas de vueltas, dije: hay una diferencia clara entre lo que los jóvenes hacen y piensan en los balnearios de España y lo que los jóvenes hacen y piensan en los balnearios de Alemania. Había una diferencia entre jóvenes en Alemania y en España, a pesar de estar dentro de un mismo continente, un continente europeo, con unas pautas o con al menos una normativa más similar, como se hablaba aquí ayer en otras ponencias, a lo que pueda haber en otros continentes. Y yo dije, aún así hay unas diferencias, tengo que ver por qué tenemos esas diferencias, ¿vale? Esa fue, como decía, la hipótesis de partida del estudio. Y a partir de ese momento yo tenía un objetivo personal, un reto, que se trasladó al objetivo de investigación de ese artículo del que les hablaba. Y el objetivo no es otro que analizar la percepción de los jóvenes sobre el turismo de balneario en España y en Alemania. Con esto pretendíamos hacer un estudio comparativo entre los dos países para extraer una serie de conclusiones, unos resultados que sirviesen sobre todo al sector termal, a la gestión del sector termal. Y esa es la parte de transferencia que les decía, que luego volveré a ella, que os decía antes que nos falta muchas veces en la universidad. Se nos acusa mucho de vivir en una torre de marfil en la que lo que analizamos e investigamos nunca llega a ser una realidad, se queda en papel, se queda en teoría y es necesario que transfiramos realmente, con lo cual se intentó hacer un estudio que fuera lo más aplicable y útil a la gestión del sector termal posible. Bien, continuamos el viaje, si os parece, ese fue el inicio, y la trama del viaje era un poco, o es la metodología, es cómo se ha hecho ese estudio.
Como bien decía antes mi compañera, el gran problema de la ciencia y que tenemos los investigadores en nuestro día a día es la falta de datos. Yo estaba convencida de que había una diferencia entre mi amiga alemana y yo respecto a lo que pensábamos de los balnearios, pero me faltaban datos para demostrarlo. ¿Cómo hicimos ese proceso de recogida de datos? Muy sencillo. Hubo que pringarse, hicimos un cuestionario muy amplio que se tradujo al alemán y al español y que se pasó a los universitarios, tanto de la Universidad de Aquisgrán como de la Universidad de Granada, porque lo tenía más a la mano. Ese estudio tuvo más de 1.600 respuestas válidas, algunas más de gente que luego se queda a media en el formulario y todo eso. Y esas 1.600 respuestas eran una muestra que se llama en investigación representativa, con lo cual nos valía un poco para ver de una forma general qué estaba pasando. Pues bueno, una vez que teníamos todas esas respuestas de la encuesta, metimos toda la información que teníamos para decirlo así un poquito rápido, tenéis el artículo donde se explica mucho mejor la metodología que todo esto, pero para decirlo de una forma didáctica y rápida, se metían todos esos datos en un programa de inteligencia artificial. Ese programa, basado en redes neuronales artificiales, en concreto aplicamos un método SOM de Self-Organizing Maps, que ahora veréis un poco en qué consiste, nos ayudaba a identificar las características de los usuarios y al mismo tiempo crear solo, mágicamente, por así decirlo, una serie de perfiles. Esos perfiles agrupaban las respuestas que nos habían dado cada una de las personas en función de grados de similitud. Eso nos llevó a ver justamente, bueno, eso se plasma luego para poder visualizarlo mucho mejor en una serie de mapas de calor que nos relacionan el efecto de cada variable, el tamaño del efecto de la variable y los perfiles. Al final lo que teníamos era algo así, una tabla con tantos colores como esta. Cada uno, lo que tenéis a la derecha de la tabla, cada uno de esos perfiles, en total 7 en este estudio, nos daban las características de lo que pensaban, lo que hacían, por qué tenían una cultura termal más desarrollada o menos los jóvenes en los balnearios de España y Alemania. Y al aplicar el modelo, bueno, más de 40 variables, como veis ahí, nos dimos cuenta de una cosa que al principio no estaba prevista, pero por la cual yo pude continuar mi viaje y salir de aquella tienda de campaña. ¿Por qué os digo esto? Porque al meter todas las variables en la base de datos de inteligencia artificial, nos dimos cuenta que justamente había una variable que en cada uno de los perfiles que se habían creado, que había detectado la inteligencia artificial, sobresalía de una forma anecdótica, una forma muy llamativa, ¿vale? Algo como muy importante. Y esa variable no era otra que la variable nacionalidad. Es la última que tenéis y justamente el perfil A y el perfil E tienen una diferencia importantísima en la nacionalidad. No se le había dado en el sistema prioridad a esa variable, pero a la hora de arrojar los datos, esa variable era la clave para explicar todo lo demás que había en esos datos. Al final teníamos esto. Estos mapas nos decían que el perfil A y el perfil G eran justamente los dos perfiles más diferentes. Y eran los dos perfiles en los que casualmente, y no estaba yo tan loca cuando hacía mi hipótesis de partida, casualmente en el A se agrupaban casi todos los encuestados alemanes y en el perfil G casi todos los encuestados españoles. En ningún momento se habían metido todos los datos juntos, en ningún momento dijimos estos son unos, estos son otros. El programa nos decía aquí pasa algo. Entonces justamente la variable nacionalidad era la clave del estudio y un poco como conclusiones generales, los resultados nos demostraban que los jóvenes alemanes visitaban más los balnearios, los resultados son más amplios, pero los jóvenes alemanes visitaban más los balnearios. Hay muchas cosas que explican eso, además de que es muy diferente el balneario de Aquisgrán en Alemania al balneario que tenemos en mi pueblo, en Alhama de Granada. Entendemos que a lo mejor hay balnearios que llaman más a un público u otro, pero justamente nos lo estaba diciendo. Y además, cuestiones históricas, cuestiones de financiación, hay muchas cosas que explican todo eso. Pero justamente, además de que unos visitaban más los balnearios que otros, la percepción que tenemos
los jóvenes de lo que son los balnearios en España está en gran parte muy sesgada, no se corresponde con la realidad. Y además de eso, todo eso nos lleva y nos influye en que la cultura termal que tenemos los jóvenes, no digo el país, no digo a nivel histórico, que por supuesto tenemos una cultura y una historia termal maravillosa, la cultura termal que tenemos, desarrollando un poco de esos sesgos que vamos arrastrando los jóvenes de lo que es el sector termal, influía en ese mercado termal, con lo cual tenemos que hacer algo. El viaje termina, justamente, bueno, termina con mi satisfacción personal de que aquella hipótesis de partida que yo había tenido, aquella idea que yo había tenido en la tienda de campaña mientras llovía con mi amiga, justamente se corroboraba al 100% con el estudio. Efectivamente había una diferencia, y existe una diferencia en esa percepción de jóvenes en un país y en otro, aunque estemos en un mismo contexto europeo. Yo quiero también decir con esto, otra de las conclusiones un poco de mi ponencia. La inteligencia artificial es una herramienta útil, muy útil. Nos ha ayudado a llegar a unos resultados que, aunque los podíamos prever al principio, hemos podido comprobarlo y corroborarlo de una forma o con un método científico. Es una herramienta relativamente fácil de utilizar, ¿vale? Poco costosa en términos económicos y que hay que guiar. Esta parte me ha gustado mucho cuando comentaba la compañera que efectivamente esto no es más que un conjunto de datos. Aquí tuvimos en la investigación no un problema, pero sí un choque con la realidad. Uno de mis compañeros, que es también coautor del estudio, él es profesor de un departamento de urbanística y ordenación del territorio en la Universidad de Granada. Y él me decía, Aida, el software nos está arrojando unos datos maravillosos, aquí efectivamente pasa algo, los datos son significativos, pero él no era capaz de interpretar los datos. Y no era capaz de interpretar los datos a pesar de que es una persona inteligentísima y un científico con una experiencia muy dilatada y muy consolidada, porque justamente faltaba algo que decían antes aquí. La interpretación, el conocimiento del experto, en ese caso de la persona que guíe esos datos. Los datos sin que los interpretemos y sin que le demos el camino correcto no son nada. En este caso, yo que nací en un municipio con balneario y que algo había estudiado de termalismo antes y había aprendido en esta feria que tenemos en Orense y en Termataria en general, pude decirle, digo, Javier, aquí lo que pasa justamente es que efectivamente la variable nacionalidad es lo que nos explica el resto y aquí tenemos la clave del estudio. Él sabía que algo, como os decía, algo muy bueno tenían los datos, teníamos un resultado coherente, pero él no era capaz de explicarlo. A mí me hace mucha gracia cuando la gente hace proyectos sobre termalismo sin haber visto nunca un balneario, sin tener idea de termalismo. Tenemos que saber, la mano en este caso del experto, tiene que guiar esos datos, si no, no podemos nunca tener un resultado coherente. Tenemos unos resultados, como decíamos antes, con ruido, desvirtuados, unos resultados que no se corresponden con la realidad. Y una cuestión importante aquí también, y lo he puesto en rojo en la diapositiva. Podemos, señores, podemos hacer investigación en la universidad siempre que se tengan datos. Esto es un poco mi lastre personal. Yo, en mi día a día, cuando quiero hacer una investigación de balnearios, tengo grandes problemas. A no ser que uno genere los datos, es muy difícil hacer investigación sobre el sector termal. Una de mis investigaciones que más cariño le tengo y que más fácil fue de sacar, creo que en parte por eso el cariño, es una investigación sobre el balneario de Archena. Hubo en todo momento disponibilidad absoluta de darme los datos, de disponer de los datos y de facilitar la investigación, con lo cual, señores, necesitamos desde las universidades, para no vivir en una torre de marfil, como tanto se nos ha acusado, y para efectivamente hacer transferencias, necesitamos que nos ayudéis con los datos, ¿vale? Y para que se pueda utilizar un poco estas herramientas de inteligencia artificial, y aquí quiero abrir una lanza para las propuestas, colaboraciones. Cuando escuchaba a mis compañeros con el proyecto europeo, ese pedazo de proyecto que han montado, he sentido envidia de la buena. Me parece que es la forma de que cambiemos las cosas, me parece que es la forma de explorar nuevas oportunidades, me parece que es la forma de que el sector avance con una base científica sólida. Si no conocemos la realidad
de una forma detallada, con un diagnóstico científico, al margen de las opiniones personales que podamos tener en este tipo de foros. Necesitamos ese diagnóstico científico para avanzar y hacer propuestas. En ese sentido, yo les digo, les informo de lo que podemos hacer en este caso con esta herramienta de inteligencia artificial, y justamente lo que se podrían hacer dentro del sector termal son análisis predictivos tanto de la oferta como de la demanda para que los balnearios caminen hacia un futuro mucho más cierto, progresista, pero sin perder su esencia. Ojo, yo no digo que los balnearios tengan que hacer únicamente un turismo de masa, sino que los balnearios preserven su esencia, la parte médica que les caracteriza, que les distingue, que les da la marca de calidad, pero al mismo tiempo que puedan avanzar tanto en la oferta como en la demanda. Podemos analizar con la inteligencia artificial el comportamiento del cliente, tanto el cliente como el que tenemos, porque de hecho es lo que estamos haciendo ahora en una investigación que estamos llevando a cabo en este momento, y es justamente con toda esa base de datos analizar los clientes que vienen al balneario, qué hacen, qué quieren, qué necesitan, qué les falta, ¿vale? Con lo cual, analizar los clientes que tenemos y al mismo tiempo analizar los futuros clientes, los potenciales, los que no tenemos pero que nos gustaría tener. ¿Cómo se hace esto? Cuando hicimos la encuesta había un momento en el que, después de dar una serie de datos generales, la gente respondía: ¿ha visitado usted un balneario? ¿Sí o no? Los que sí eran los clientes que ya tenemos y que necesitamos cuidar y saber qué quieren. Los que no son los clientes potenciales y que tenemos que saber por qué no vienen. Con lo cual, en los siguientes estudios, si conseguimos un poco financiación y un poco más de apoyo, analizaremos justamente todos esos datos que tenemos sobre los clientes que no van, pero que necesitamos que vayan. Al final esto no deja de ser un mercado. Y luego también una investigación que pongo ahí que podría ser como una investigación utópica, sería lo que a mí más me gustaría llevar a cabo. Os decía al principio que soy geógrafa y para que no me echen del departamento tengo que hacer algo de geografía. Esa geografía puede estar muy relacionada con algo que creo que necesita mucho el sector termal. Y ese algo es medir el impacto territorial. Además, lo hablaba ayer justamente el presidente de la Junta, en este mismo lugar en el que estoy yo hoy. Necesitamos analizar el impacto del turismo de balneario, del sector termal, en los territorios, decía él. Efectivamente, es posible medir con datos el impacto territorial del termalismo en los territorios. Ahora veremos para qué. Y cualquier otra sugerencia. Yo trabajo en investigación, mi sueldo es público, yo no tengo ningún interés empresarial, privado, en nada. Yo puedo hacer una investigación objetiva en ese sentido, no tengo ningún interés que me corrompa el proceso de análisis, ¿vale? Así que podemos, termino, gracias. Podemos adaptarnos a lo que necesitéis los balnearios, que al final sois los gerentes de los balnearios, los que estáis en la realidad del sector, cualquier estudio que necesitéis, ¿vale? Cualquier necesidad, cualquier cosa que haya que cubrir. ¿Para qué serviría todo esto? Todas estas propuestas que les lanzo desde aquí de colaboración y de trabajo futuro. Pues creo que para los balnearios sería útil, muy, muy útil para hacer una gestión mucho más eficiente, de todos sus recursos y de todas sus, en este sentido, empresas. Y un geomarketing mucho más eficaz y directo para el usuario. Además de eso, ya no tanto para los balnearios de una forma directa, pero sí indirecta, creo que es muy importante que hagamos de una vez por todas, porque se dice mucho de este tipo de foros, pero necesitamos los datos, la investigación, conocer la influencia de los balnearios en su territorio. ¿Para qué? Justamente para justificar la relevancia del sector termal y poder ir a cualquier tipo de administración pública a decirle: el sector termal influye en esto, señores. Necesitamos que nos apoyéis, porque justamente estamos creando empleo, estamos creando desarrollo local, estamos ayudando al medio ambiente, estamos ayudando a la despoblación, porque muchos de los balnearios están en municipios rurales con un riesgo de despoblación muy alto. Pero necesitamos los datos, necesitamos el trabajo previo de informes que podemos hacer desde la universidad para que esa realidad del sector termal termine plasmándose en unas políticas públicas eficientes, ¿vale? Ya termino, que si no me vaya a echar de aquí, pero no puedo terminar sin, bueno, lo primero, daros las gracias por la atención prestada en este ratito y, por supuesto, no me puedo ir de aquí, que creo que ya ha quedado
claro en la transversalidad de la exposición en decir balnearios, empresas privadas, instituciones públicas, sector termal en general, de una forma vehemente. Os animo y os tiendo la mano de la universidad, en este caso mi mano, las dos si las queréis, para, por favor, juntos colaborar, hacer investigación para que el sector termal de España y del resto de Europa siga avanzando, buscando nuevas oportunidades y el lugar que merece en el mercado del turismo internacional. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la profesora Pinos. De verdad que, bueno, dos aplicaciones distintas de la inteligencia artificial, también aplicado a los jóvenes que son nuestros futuros termalistas, ¿verdad? Pero gracias también por el entusiasmo que le pones, Aida, que da gusto. Una más en este caso para nuestro sector, que nos apoya y nos anima y desarrolla. Gracias, por supuesto, también a Elena y a Lidia. Vamos a pasar, entonces, tenemos unos minutos. Por favor, las preguntas, identifiquen la persona a la que dirigen la pregunta. ¿Sí? Adelante, es su turno. ¿Alguna pregunta? Bueno, está todo clarísimo. Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, vamos a cerrar esta parte porque nos han pedido que acabemos para hacer una especie de clausura o algo así. Entonces, bueno, muchas gracias por la atención. Estaremos pendientes de todos estos procesos futuros. Primero, todas esas iniciativas que tienen el Departamento de Geografía Humana con la profesora Aida Pinos, que vemos que va a tener futuro toda esta investigación. También estaremos pendientes en futuros congresos del desarrollo y la evolución de este proyecto Aquapred. Y nada, darle las gracias y con esto acabamos este último panel más bien.